Pues creo que tengo un segundo que me quito yo. Qué difícil es esto. Vale. Bueno, creo que estáis viendo mi presentación. He añadido pues a las transparencias del otro día, que eran un poco una introducción a probabilidad, ¿vale? Lo poquito, en realidad no demasiado, que necesitamos. En general, cosas que ya sabéis de vuestras asignaturas, sobre todo de primeros cursos, pero viene bien recordarlas. Y hoy ya nos vamos a meter más en la parte de algoritmos. Vamos a empezar hablando de, bueno, ejemplitos bastante motivadores de para qué algoritmos probabilistas, un poco ejemplos pequeños, no vamos a hablar de grandes algoritmos. Y luego, pues supongo que hoy nos dará tiempo también a hablar de una primera clasificación de los algoritmos probabilistas. Esta clasificación tiene que ver con cómo funcionan, ¿vale? Un algoritmo probabilista, pues, pide datos al azar y a partir de ellos consigue pues, algún tipo de resultado. Entonces, la clasificación de los algoritmos probabilistas la vamos a hacer en función de ese resultado, ¿vale? Si el resultado que dan es el que uno espera, el correcto, o es incorrecto, pero aparente para que sea útil tiene que ser pues que pocas veces sea incorrecto, ese tipo de distinciones. Bueno, vamos a empezar por el principio. Todo este tema está basado en un capítulo de Brassard y Bradley, que es un libro que conocéis bastante del año pasado. En concreto es el capítulo 10. Y además, la verdad es que utilicé bastante las transparencias de Javier Campos de la versión 0, lo cual quiere decir que desde entonces he cambiado muchas cosas y, bueno, los errores o cosas que haya no tienen por qué estar en las transparencias originales, ¿vale? También he utilizado pues algunas otras fuentes un poco ya más concretas que ya os iré diciendo de dónde sacaba algunas cosas. Pero vamos, en la línea general y sobre todo el capítulo de Brassard y Bradley puede venir bastante bien por la parte un poco de más de introducción. Si le queréis echar un vistazo y leerlo, se entiende bastante bien. Pero vamos a despiezarlo bastante. Por ejemplo, este es uno de los casos más conocidos, el ejemplo del tesoro, el dragón y el elfo, que todo el mundo ha leído alguna vez cuando habla de algoritmos probabilistas. Es una cosa muy sencillita, pero os lo cuento porque yo creo que viene bien para hacerse un poco una idea de qué utilidad puede tener utilizar el azar dentro de un algoritmo. ¿Vale? Tenemos un tesoro y el tesoro está o aquí en A o aquí en B. Obviamente no lo sabemos, si lo supiéramos acabaríamos antes. ¿Vale? Y lo que sí que sabemos es que hay un dragón que sí que sabe dónde está el tesoro y que va por las noches y cada noche se lleva un número de lingotes que es Y, ¿vale? El tesoro en total tiene X lingotes. Entonces, pues claro, cada día que tardamos en llegar al tesoro, pues son Y lingotes menos. Yo tengo en donde estoy, yo estoy aquí, tengo un estupendo computador que no puedo mover, claro. Si me lo pudiera llevar conmigo, pues me lo llevaba y hacía caminos un poco intermedios, pero no. Este computador está anclado al suelo allí, en O, y con ese computador en 4 días calculo dónde está el tesoro, ¿vale? Con unos cuantos datos que yo tengo, en 4 días puedo saber dónde está el tesoro. Y por otro lado aparece un elfo que me dice que él me dice dónde está el tesoro para que no lo tenga que calcular, pero que a cambio, claro, quiere un pago y ese pago es pues lo que se lleva el dragón en 3 noches, es decir, 3 Y, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco la cuestión es qué hacer, ¿no? Si me quedo esperando a calcular dónde está el tesoro y luego voy, fijaros que son 4 días para calcularlo más 5 días de camino. Tanto si está en A como si está en B, el camino son siempre 5 días, ¿vale? Con lo cual voy a tardar 9 días si simplemente hago yo mi cálculo y luego voy. Y claro, cada uno de esos días el dragón se va a llevar y lingotes, ¿no? Entonces, si hago esto de esperar, pues voy a conseguir lo que hay en el tesoro menos los 9 días que he tardado por lo que se ha llevado el dragón. Sin embargo, si le hago caso al elfo, digo, hombre, pues no tengo que esperar, luego solo voy a tardar los 5 días de camino, pero le tengo que pagar al elfo 3 Y. Entonces eso será pues X menos 5 Y menos 3 Y, ¿vale? Los 5 Y es porque como tardo 5 días en llegar, pues el dragón se va a llevar 5 Y. O sea, un poco menos, ¿no? Un poco más. X menos 8 Y es un poquito mejor que X menos 9 Y, ¿vale? Esta es un poco
la primera idea del problema. Bueno, dices, hombre, pues es mejor aceptar el trato del elfo, ¿no? Aquí todavía no hemos dicho nada de aleatorio. ¿Alguna idea mejor? Teniendo en cuenta que estamos en la línea 1 del tema de algoritmos probabilistas, ir hacia uno. Sí, eso sería una idea, pero ¿hacia cuál? Y ya si sale mal ya rectificas. Vale, lo que da igual a cuál, es que no da igual a cuál, ese es el tema. O sea, la idea esta estaría bien, ¿no? Dices, mira, pues tú vas hacia uno, si tienes mala suerte, pues vas a tardar X menos 10 y si tienes buena suerte, X menos 5i, pero como dices a cuál vas a ir, pues es uno de los dos. O sea, no puedes decir, o sea, si dices que voy al correcto es este y si dices que voy al incorrecto, al revés. Si vas al incorrecto es X menos 10 y si vas al correcto X menos 5i. Hay una solución todavía mejor, que claro, no será a lo mejor en cada caso, pero sí será mejor en media y es utilizar, por supuesto, la decisión, pues hacerla al azar, ¿vale? Si tú tiras una moneda, es cierto que con probabilidad un medio te vas a quedar con X menos 10i y con probabilidad un medio, que es la de tener suerte, X menos 5i. Pero ya son probabilidades, ya no es que seguro que te quedes con X menos 10i o X menos 5i. Con lo cual, por lo menos, pues puedes decir que el beneficio medio pues es pues un medio por X menos 5i más un medio por X menos 10i. Es decir, X menos 7 y medio i, 7,5i. ¿Vale? Entonces, esto es un poco la visión de los algoritmos probabilistas. ¿Es mejor tomar la decisión al azar? Hombre, si tomas la decisión al azar, la cuestión es, claro, esto solamente el problema, el tema de este problema del tesoro es que obviamente solo lo vas a hacer una vez. Pero tomar la decisión al azar, mira, ves, Alejandro dice, en intentos, claro. Por ejemplo, lo que puedes hacer para mejorarlo es decir, mira, que no voy a coger solo una moneda, voy a lanzar varias. Entonces voy a mejorar un poco. Lo que pasa que, claro, para eso tendrías que tener algo de información sobre si vas a llegar. Bueno, no, al revés, en N intentos, vale. Lo que puedes hacer es decir que si tienes que buscar N tesoros, pues está bastante mejor el hacerlo al azar, porque si lo haces, si buscas N tesoros en media, para cada tesoro vas a ganar X menos 7,5i, ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea de los algoritmos aleatorios, que en media utilizando el azar puedes conseguir mejores resultados y como apunta Alejandro, el tema es que si repites es cuando se nota bastante la mejora. O sea, si tienes que buscar muchos tesoros, pues te va a funcionar bastante bien, ¿vale? Esta es un poco la idea de los algoritmos aleatorios. O sea que en algunos algoritmos en los que aparece pues, una decisión, que es uno de los casos más facilitos, pues es preferible a veces elegir aleatoriamente. Elegir aleatoriamente en lugar de perder el tiempo calculando la decisión óptima. Esto, por supuesto, tiene que ver con cuánto tiempo me cueste la decisión óptima, ¿no? En el caso este del ejemplito, pues como te decían que me costaba, me parece que eran 5 días encontrar la decisión, el camino correcto, pues claro, era bastante mejor hacerlo al azar, porque 5 días era X menos 10i y en media, haciéndolo al azar, eran X menos 7,5i. ¿Vale? Esta es un poco la idea. Y de aquí un poco vamos a jugar con los algoritmos aleatorios a intentar aprovecharnos de esto. ¿Vale? Intentar ver cuándo hacer las cosas, un poco la idea de suerte versus trabajo, ¿no? Si hacer las cosas al azar puede mejorar respecto a probar diferentes alternativas. Fijaros que ya lo habíamos empezado a ver un poquito cuando se hizo las definiciones de probabilidad, que claro, cuando haces esto, cuando utilizas el azar en un algoritmo, pues en los mismos datos el algoritmo se puede comportar de forma distinta, porque de alguna manera tú metes una fuente de datos externa que es pues tirar la moneda. Sí, puedes hacer una pregunta. No, era más que nada, entonces, se elige de manera aleatoria en vez de decir siempre A
o siempre a B, Ajá. porque nada te garantiza el hecho de que vaya a ser aleatoria la posición del tesoro, ¿no? O es que no he entendido bien A del ver, todo por qué no. vamos a la posición del tesoro es fija, ¿vale? Claro, en ese caso Pero tú no entonces no. sabes cuál es, ¿vale? Entonces, tú imagínate que el tesoro está en A y tú te empeñas en ir a B. Vale, Entonces, sí. X menos 10 y ahí no puedes justificar nada de, hombre, si hubiera tenido suerte. No, no, es que no has hecho nada al azar, tú has ido por B. Sin embargo, sin saber si está en A o en B, pues por lo menos si dejas que, que elija la moneda la mitad de las veces acertará. Entonces ahí un poco estás diciendo, pues que si, por ejemplo, varias personas estuvieran haciendo lo mismo a la vez, pues la mitad de la gente conseguiría acertar a la primera. ¿Vale? Entonces, Vale, de acuerdo. está claro que para una sola ejecución de una sola persona no hay mejora. Pero en cuanto empiezas a decir, bueno, voy a ver el comportamiento típico, la media, ahí ya sí que se nota un poco. ¿Vale? Es un ejemplo un poco de juguete, ¿eh? Porque claro, el problema del ejemplo es que, claro, estás diciendo que tú lo haces una vez, que hay un tesoro. En cuanto empiezas a repetir cosas, mejora bastante este tipo de argumentos, pero vamos, va por ahí. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Gracias. Vale, gracias. Lo que os decía, que el mismo algo, esto es lo importante que hay que acordarse de los algoritmos probabilistas es un poco esto, que el mismo algoritmo, con los mismos datos de entrada, se comporta de distintas formas, ¿vale? Es un poco lo que hablábamos del tesoro, ¿vale? Si yo hago el algoritmo probabilista de elegir al azar a qué lado voy, ¿vale? El mismo algoritmo con el mismo tesoro y tal sale de dos formas distintas, ¿vale? Hay dos posibilidades, ¿vale? No tiene nada que ver si yo elijo un algoritmo fijo, un algoritmo determinista y lo hago siempre. Ahí pues me podrá ir mejor o peor, pero siempre será igual. Aquí lo que tengo es, pues como la fuente está de datos aleatorios, por cierto, estoy tocando la pantalla que no es, pero bueno, ya lo veis. Eh, la fuente está de datos aleatorios hace que el mismo algoritmo con los mismos datos funcione de diferentes formas. Y ahí es un poco donde cambiarán las cosas. Un segundo. Vamos a ver, esto es. Entonces, esta es un poco la primera idea que os quería decir, ¿no? Por supuesto, a un algoritmo probabilista, pues lo que vamos a hacer es, como hace cosas al azar, pues no le vamos a pedir que siempre calcule la solución bien, pero lo que queremos, por supuesto, es que tenga suerte, ¿vale? Por ejemplo, pues si yo consiguiera un algoritmo probabilista que el 90% de las veces es hace lo que debe, pues está bien, ¿vale? Entonces, un poco hay una cierta idea además detrás de que esto que hacen los algoritmos probabilistas, de a veces equivocarse, aunque queramos controlar que se equivoquen poco, no es tan absolutamente diferente de lo que hacen los algoritmos deterministas, los que no utilizan nada aleatorio. Estos tienen otro tipo de fallos, ¿vale? Entonces, a lo mejor si yo consigo que mi algoritmo probabilista falle poco, no está tan lejos de un algoritmo determinista, ¿vale? Que, por ejemplo, un algoritmo determinista que tarde mucho tiempo, pues puede tener más posibilidades de encontrar fallos de Haar y tener además fallos silenciosos, claro, los fallos un poco que te dice que la máquina se cuelga, pues ya sabes que ha sido un fallo, bueno, por lo menos sabes por dónde van los tiros, pero fallos en los que simplemente te da otra solución porque se ha equivocado el Haar. ¿Vale? Esto está un poco en el libro de Christos Papadimitriou de Algoritmia, que a lo mejor lo habéis visto en Algoritmia Básica. Esta frase está bastante bien. En un sentido bastante real, traduciendo, la computación es algo que es inherentemente aleatorio, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir que la probabilidad de que un ordenador lo destruya un meteorito, ¿vale? Durante el tiempo, por ejemplo, que yo estoy utilizándolo para resolver algo, pues es por lo menos 2 a la menos 100. Aquí habla en un microsegundo dado. Entonces, bueno, pues esa parte también es aleatoria, ¿no? Puedo tener, además del comportamiento, pues más o menos esperable y normalito de ejecutar el algoritmo y ya está, pues también podría tener que meter la probabilidad de que lo destruya un meteorito, ¿vale? Entonces, un poco, no es, si consigues un poco controlar la probabilidad de un algoritmo aleatorio, a lo mejor
a grandes rasgos, el comportamiento no es tan diferente de un algoritmo determinista, teniendo en cuenta que también tiene sus posibilidades de fallo un poco incontrolables. Vale, esta es un poco la idea. Es decir, que lo que dice aquí, un algoritmo determinista tampoco garantiza siempre que la solución sea cierta. Aunque, claro, nosotros como estamos haciendo un poco un análisis a priori sobre el papel, pues nuestros algoritmos de alguna manera intentaremos justificar que funcionan. Entonces, luego ya si hay fallos de ejecución, pues son fallos un poco a posteriori, pero que es porque no ha hecho el algoritmo exactamente lo que nosotros le hemos ordenado hacer. Pero bueno, estas son sutilezas. Si queréis, este es el tipo de introducción que podéis leer en el capítulo de Prasad y Bradley y explica un poco la idea. Bueno, más problemas que hay un poco sobre esta idea de encontrar algoritmos probabilistas. Bueno, por supuesto hay problemas que no se pueden resolver en un tiempo razonable, ¿vale? O sea, hay intratables de verdad que son un poco intratables incluso cuando permito algoritmos probabilistas, ¿vale? Y, por ejemplo, pues hay problemas y casos de uso pues que puedan tardar un tiempo tan absolutamente enorme que es que me da igual lo que haga con ese algoritmo, lo superparalelizo, hago lo que quiera, pero es imposible ejecutar nada que su tiempo sea la duración de vida de un programador, ¿vale? Unos 90 o 100 años o incluso más todavía, cosas como la vida del universo. Entonces, a veces es mejor un algoritmo probabilista que sea rápido, aunque tenga un poco de error, ¿vale? Esto es un poco. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos de esto. Vamos a ver muchos ejemplos que tienen que ver con este caso, con decidir si un número, ¿vale?, del tamaño que sea, de las 1000 cifras es obviamente un caso concreto, si es primo. Entonces, lo que pasa con este problema es que desde que se escribió el Prasad y Bradley hasta ahora, de hecho hace pues unos 15 años ya, tengo que mirar la fecha, pero bueno, sí, unos 15 o un poco más años, pues se suponía que no había manera de hacer un algoritmo rápido, determinista, que te diga si un número es primo o no es primo, ¿vale? Ya ha cambiado un poquito porque ahora sí que se sabe que por lo menos se puede hacer en tiempo polinómico, ¿vale? Lo que pasa es que es un polinomio un poco gordo todavía, porque para todos los casos pues es el número de cifras, que es n, elevado, me parece que es a la cuarta. Entonces todavía es un caso de un algoritmo que es eficiente, pues porque uno dice que todo lo polinómico es eficiente, pero que habría que bajarlo para que fuera realmente útil, ¿vale? Pero aún así, o sea, ya no es cierto que no haya algoritmos polinómicos para primos, ¿vale? Primos se puede resolver en tiempo número de cifras elevado a la cuarta, pero siguen siendo muy útiles algoritmos probabilistas que tarden mucho menos tiempo, ¿vale? Intentaremos pues algoritmos probabilistas, si os acordáis, ahora ya buscamos cosas realmente eficientes para números muy grandes, entonces vamos a intentar por lo menos que sea como mucho n cuadrado o si es posible cuasi lineal o lineal, ¿vale? Y bueno, aquí hay otro problema, ya que lo de primos pues se cae un poco de que no se sabe resolver de forma eficiente determinista, pues hay otro que tiene que ver con algo parecido a primos, pero con polinomios, ¿vale? Dado un polinomio, ¿vale?, que solamente para este polinomio solamente tienes, o sea, no puedes acceder a exactamente quién es el polinomio, sino todo lo que puedes hacer es decirle, yo te doy x y tú me dices cuánto vale ese polinomio en x, ¿vale?, en plan caja negra. Entonces, lo que quieres es preguntar si ese polinomio es siempre cero, ¿vale? Pues ese problema, aparentemente tan sencillo y que tiene múltiples utilidades, pues no se puede resolver en tiempo polinómico, ¿vale? Entonces, para ese tipo de problemas, los algoritmos probabilistas son los mejores que existen. Y en el fondo para primos todavía sí, porque ya os digo que el algoritmo polinómico, esto de n a la cuarta es bastante. Podéis haceros una tablita de exactamente para cuántas cifras sería útil un algoritmo de tamaño n a la cuarta. Perdón, de tiempo n a la cuarta, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la introducción. O sea que los algoritmos probabilistas, cuando nosotros queramos, le podemos pedir un dato aleatorio, ¿vale? Podemos contabilizar en general que, bueno, eso,
coger un dato aleatorio en el rango que nosotros le digamos, pues es tiempo constante, ¿vale? Y bueno, ¿puedo estar seguro de que un algoritmo probabilista funciona? Ahí es donde lo que más estudiaremos en este tema. Me interesa que por lo menos funcione a menudo, ¿vale? ¿Cómo garantizo el resultado? Pues me temo que, claro, como hay el azar por medio, el resultado garantizar no se puede garantizar, pero lo que sí que se puede garantizar es pues con qué probabilidad se da ese resultado y a base de repeticiones pues intentamos asegurarnos que es casi seguro que tienes el resultado. Lo de cómo garantizo las prestaciones, la eficiencia, ahí ya pues iremos viendo. Claro, yo puedo hacer algoritmos aleatorios que más o menos siempre tarden el mismo tiempo, independientemente del número aleatorio que yo le pido, ¿vale? O sea, yo puedo hacer un algoritmo el que sea, que le digo pues un par de llamadas a búscame un número aleatorio, ahora búscame otro, y que más o menos el tiempo de ejecución sea siempre parecido. Pero también puedo hacer algoritmos aleatorios, que vimos algún ejemplito el viernes, que lo que ocurre es que según el número aleatorio que eliges o el dato aleatorio que eliges, o que elige no se sabe quién, el azar, pues tarda más o menos, ¿vale? Entonces, si influye el número en el tiempo, pues claro, cada ejecución del algoritmo puede tardar un tiempo distinto. Entonces, pues para garantizar el tiempo, a lo mejor me tengo que conformar con cuánto tardo en media, por ejemplo, o cosas así que iremos viendo. La última pregunta es la que no hemos mencionado en absoluto, pero es algo que un poco uno enseguida se plantea. Vale, vamos a hacer un montón de algoritmos aleatorios, los escribiremos en el papel, pero ahora yo los quiero ejecutar. ¿De dónde saco, esos datos aleatorios? Me dices, hombre, pues hay librerías por ahí que te dan pues las funciones estas aleatorias, los rand y similares. Bueno, tienen diferentes nombres, pero creo que rand es el más popular y entonces pues suelen decir, mira, pues elígeme Y es un número aleatorio del 1 al 100, ¿vale? Y entonces pues la función rand, que está, o la librería que tiene la función rand o la propia librería, pues me devuelve un valor aleatorio. Pero ¿me puedo fiar de esta caja negra? ¿Quién la ha hecho? ¿Cómo la ha hecho? ¿Qué utiliza? De esto hablaremos un poquito al final del tema, ¿vale? Y la respuesta no es fácil, pero bueno, la respuesta es que en general, si tenemos un poco cuidado de no coger lo primero que nos ofrecen como función aleatoria, podemos llegar a implementaciones bastante razonables, ¿vale? También todo depende un poco de para qué quiero el algoritmo probabilista. En general, aquí vamos a hablar mucho de algoritmos probabilistas que pretenden pues, dar una solución concreta. Y en esos casos se notará que a veces el elegir el número aleatorio pues, pueda acercarme a esa solución o no. A veces es más una cuestión de barajar datos que de realmente buscar datos aleatorios. Por otro lado, pues hay algoritmos que lo que hacen es un poco, por ejemplo, simular, y suelen ser simulaciones aleatorias de la realidad, ¿vale? Pretenden, pues a base de elegir cosas al azar, pues intentar parecerse a la realidad, interpretando que la realidad es completamente aleatoria, cosa que no tiene por qué ser así. Entonces, en estos casos de simulación, conforme más aleatoria sea la realidad, más aleatorio debería ser el algoritmo que la intenta simular. Entonces, no es fácil esta última respuesta de si realmente son implementables y de dónde saco los números aleatorios o los datos aleatorios es un poco más sesuda y, bueno, igual la nombramos algo. ¿Vale? Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es simplemente, antes de empezar a hacer algoritmos aleatorios, que a lo mejor hoy ya no hacemos muchos, vamos a hablar de una pequeña clasificación y esta pequeña clasificación es en función de lo que hacen los algoritmos, ¿vale? Entonces, algoritmos aleatorios vamos a ver de 3 tipos, ¿vale? Hay 2 tipos, que son los numéricos y los de Monte Carlo, que no siempre no garantizan la corrección de la solución, o sea que a veces se equivocan. Obviamente ese a veces, ojalá sea pocas veces, porque si no será poco útil. Y hay algoritmos que nunca se equivocan, ¿vale? O sea,
nunca dan una solución incorrecta, nunca se equivocan, ¿vale? Y por supuesto, si nunca se equivocan, no es que siempre den la solución, sino que a veces no contestan. Esa es un poco la diferencia. Entonces, aquí están un poco más detallados los primeros, los numéricos. La idea es que es un algoritmo que tiene que calcular un número, ¿vale? Un número X, un número, normalmente pues un número real, una solución numérica. Y entonces, la cuestión es que hay una solución exacta, pero el algoritmo lo que hace es, pues claro, calcular algo parecido a esa solución exacta. Y para que sea útil, pues por supuesto la solución debería estar cerca, o por lo menos debería estar cerca a menudo, ¿vale? Entonces, en estos algoritmos probabilistas hay como dos parámetros. Uno es el intervalo de confianza, ¿vale? O sea, tú tienes tu solución X, ¿vale? Y entonces el algoritmo me va a dar alguna solución que esté en un intervalo cercano a X, por lo menos con probabilidad alta. Entonces te van a dar cosas tan sofisticadas como esto. Con probabilidad 90%, la solución es 33 más menos 3. Eso quiere decir que el algoritmo te ha devuelto 33 y tú sabes que la solución está entre 30 y 36, por lo menos el 90% de las veces. A lo mejor tienes mala suerte y estás en el 10% que está fuera de ese intervalo, ¿vale? O sea, lo que tú quieres es una certeza, que eso sería el 90%, es lo convencido que estás de que el algoritmo funciona, y este más menos 3 es el error que cometes aún ese 90% de veces que el algoritmo te da lo que tú quieres, no te da exactamente la solución, sino que te da una solución de más menos 3 de la correcta, ¿vale? Enseguida vemos ejemplitos y luego ya haremos algoritmos numéricos de verdad. Bueno, sí, aquí viene el tema de simular un sistema de espera, una cola. Imaginaos que esto es una cola, vamos a simplificarlo mucho. Vamos a suponer que todo el mundo que llega a esta cola va a hacer un poco la misma operación, con lo cual siempre tarda lo mismo, ¿vale? Pero lo que es aleatorio o lo que no puedes controlar muy bien es cuánta gente llega a la cola, en qué orden llegan, cuándo llegan, ¿no? Pues puedes, a lo mejor tú estás esperando, pues esto, imaginaros la típica cola para comprar una tarjeta de autobús o de tranvía. Estás tan tranquilo, estás solo, ¿vale? Y te va a tocar el siguiente, no llega nadie en una hora y de repente llegan 5 seguidos en 2 minutos. Esos 5 obviamente van a esperar bastante más de lo que te ha tocado esperar a ti, sobre todo el último de todos. Entonces, pues para hacer un algoritmo que intente simular cómo funciona esta cola, pues lo que normalmente haces es pues un pequeño bucle que pues durante el tiempo que tú le digas, eso lo tienes que marcar tú, por ejemplo, desde el 1 hasta el t, pues decida aleatoriamente si llega alguien o no llega alguien en ese instante, ¿vale? O sea, puedes decir, pues para i igual a 1 hasta t, elegir aleatoriamente 0 o 1, si sale 0, pues no ha llegado nadie, si sale 1, ha llegado alguien, ¿vale? Y luego ya, pues con esa simple elección aleatoria, pues calculas cuánto tiempo le ha tocado esperar a cada uno, ¿vale? Y bueno, cuál es el tiempo en media según esta simulación, ¿vale? Entonces, ¿sí? Vale, pensaba que alguien iba a preguntar algo. Vale, entonces, bueno, si haces esto, no vamos a hacer el cálculo, os podéis entretener un poco en hacer la implementación del algoritmo, que es muy sencilla, pero lo que sabemos es que el error que nos sale en el tiempo de espera es muy pequeñito, es del orden de 1 partido por raíz de n. De hecho, aquí n es el t que he puesto, el número de instantes que simulo de la cola, ¿vale? Entonces, bueno, ya hablaremos un poquito más de esto, pero con un error de 1 partido por raíz de n, quiere decir que si multiplico por 100 n, pues tienes un decimal más un decimal más de precisión en el tiempo de espera, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco el tipo de
algoritmos numéricos que veremos enseguida o quizás la siguiente clase veremos uno concreto tal, ¿vale? Pero os podéis entretener, si nunca lo habéis hecho, en implementar este del tiempo de espera y echarle un vistazo a ver qué tal funciona. Bueno, los algoritmos de Monte Carlo, ¿vale? Ya os lo comenté un poco, pero recordar por así mnemotécnica tonta, como hay unos algoritmos que se van a llamar de Monte Carlo y otros de Las Vegas, recordar, el mnemotécnico es que los americanos nunca mienten, ¿vale? Entonces, estos de Monte Carlo es que mienten. Y luego cuando hablemos enseguida de Las Vegas, esos no mienten, ¿vale? Obviamente os lo podéis apuntar, pero como os vais a encontrar algoritmos de Monte Carlo y de Las Vegas muchas veces, a partir de, o sea, casi trabajáis en lo que trabajéis, pues un poco intentar recordar que los de Monte Carlo tienen respuestas correctas e incorrectas y los de Las Vegas todas las respuestas son correctas, ¿vale? No mienten, lo que tienen es que ahora veremos que a veces no contestan. Bueno, pues los de Monte Carlo dan, por supuesto, la respuesta correcta. Quieres que te la den con probabilidad alta. Claro, si se equivocaran mucho no serían muy útiles, pero pueden dar respuestas incorrectas, ¿vale? Y cuanto más tiempo lo ejecutas, ya veremos cómo, a base de repeticiones, podemos mejorar el error, ¿vale? O sea, con más ejecuciones del mismo algoritmo conseguimos mejorar la tasa de error. Las Vegas, pues la diferencia es que ya os digo que son americanos, nunca mienten. Esto es importante de recordar. No, es una broma un poco que yo hago, pero como es una cultura que más o menos me ha tocado tener bastante contacto con ellos, es un poco cultural esto de no mentir. O sea, como en ningún momento mentir, eso sí, en muchos casos no dar la información correcta, ¿vale? Entonces es un poco algo que les deben enseñar, yo creo, desde la escuela. Nunca mientas. Entonces hacen lo que sea por no mentir, pero claro, no es mucho más ético lo que ellos hacen para no dar la información. Y esto es bastante obvio en cuanto tengáis un poco contacto profesional con ellos o así. Tener mucho cuidado con las no mentiras de los yanquis, que yo creo que son bastante más efectivas a veces que las de los europeos. Bueno, la cuestión es que estos algoritmos, pues como todos los probabilistas, toman decisiones al azar. Pero si no encuentran, en el caso de los algoritmos de Las Vegas, pues pueden decir no sé, ¿vale? Una solución que pueden dar es no sé. Y no se considera una solución incorrecta, claro, lo que pasa es que es una solución completamente inútil, ¿vale? Y también podemos mejorar el error a base de repetir, que enseguida lo veremos. Entonces, bueno, aquí está el ejemplito también del Brasad-Bradley, que le podéis echar un vistazo, pero vamos, no tiene mucha complicación. Para un algoritmo numérico que sirviera para contestar a la pregunta ¿cuándo descubrió América Cristóbal Colón? Pues las respuestas posibles podrían ser pues intervalos, ¿vale? Y entonces alguno de ellos puede ser incorrecto, ¿vale? Por ejemplo, aquí creo que la respuesta correcta es 1492. Entonces, ¿hay alguno de ellos que es incorrecto? Este, por ejemplo. Este está mal. Y los otros 4, si no me equivoco, todos tienen dentro a 1492. ¿Vale? Entonces, en base a estas 5 respuestas, que obviamente no tienen por qué ser representativas, pero si uno quisiera intuir la probabilidad correcta, diría, hombre, pues en estos 5 casos, 1 ha salido mal. Parece, o sea, aparentemente, obviamente lo que uno estima no tiene por qué ser lo mismo que la realidad. La probabilidad parece que es el 20% de las veces se equivoca y el 80% de las veces me da un intervalo que fijaros cuánto mide. Este mide 10, este también mide 10, siempre mide 10, parece. O sea que te da un intervalo de longitud 10 que es correcto el 90% de las veces, ¿vale? Eso sería un poco cómo funcionaría en este ejemplo un algoritmo numérico. Un algoritmo de Monte Carlo, si recordáis, puede equivocarse. Entonces se ha equivocado unas cuantas veces aquí, lo estamos ejecutando unas cuantas veces, me ha dado la respuesta correcta, que es 1492, pues
8, a ver, 3 y 2, 5 y 2, 7, 8 veces de las 10, ¿vale? En este caso, 8 veces de las 10 correcta, luego el error es 20%, ¿vale? Pero esto también es cierto que en los algoritmos de Monte Carlo, depende un poco de para qué y cómo estén hechos, pero nadie te garantiza que las respuestas incorrectas estén cerca de la realidad, ¿vale? Aquí hay una incorrecta que es 1491 y otra que es el 357 a.C. Bueno, entraría dentro de lo aceptable para un algoritmo de Monte Carlo, ¿vale? Y por último tenemos los de Las Vegas, que ya os digo que nunca mienten. Entonces aquí lo que pasa es que hay un par de veces que el algoritmo devuelve como respuesta no lo sé, ¿vale? Entonces parece que 8 de las 10 veces ha contestado bien, luego el 20% de las veces no es exactamente de error, sino de no respuesta, ¿vale? El 20% de las veces no contesta. El 80% de las veces da la respuesta correcta. Pero claro, el algoritmo falla cuando no da la respuesta correcta, ¿vale? O sea que simplemente la clasificación que vamos a hacer de los algoritmos probabilistas es en función de qué resultado dan. Luego llegaremos a hablar también de temas de eficiencia, de tiempo y tal, pero de momento vamos a hacer una clasificación inicial bastante sencilla y es algoritmos numéricos. Y estos me tienen que dar un intervalo de respuesta correcto, ¿vale? No tiene por qué ser la respuesta exacta, pero una respuesta en un intervalo acotado con una probabilidad de error, ¿vale? Los algoritmos de Monte Carlo, que pueden dar respuestas incorrectas, obviamente sabiendo con qué probabilidad, y los algoritmos de Las Vegas, que pueden dar respuestas vacías, ¿vale? No respuesta, con una cierta probabilidad también. Bueno, pues no hay mucho más. Entonces, la historia de dónde vienen los nombres de estos algoritmos, pues vienen de la bomba atómica, ¿vale? De la Segunda Guerra Mundial, en los proyectos para diseñar la bomba atómica, el famoso proyecto Manhattan, que no sé exactamente si era el único proyecto americano o fue una unión de todos los proyectos que había, principalmente en el laboratorio de Los Álamos, pues en el 46 trabajaban mucho con algoritmos aleatorios, ¿vale? Utilizaban mucho algoritmos que en principio, como eran muy lentos, decían, pues vamos a elegir aleatoriamente algo para intentar acortar el camino, ¿vale? Y fue allí donde empezaron a llamar estos algoritmos el nombre en clave Monte Carlo, y fue allí donde pensaron en los primeros generadores pseudoaleatorios, de los que os digo que hablaremos un poco al final. Esta es las siglas normales, pseudo random number generator, ¿vale? Que quiere decir, pues eso, que son las famosas funciones rand, de las que hablaremos un poco, que nos dan algo que le tiene que parecer aleatorio al algoritmo, ¿vale? O sea, de alguna manera, lo que yo le pido a estos generadores pseudoaleatorios no es tanto que sean pues un procedimiento aleatorio perfecto, yo que sé, como tirar monedas o así, pero por lo menos que engañen a mi algoritmo, que mi algoritmo no note de dónde ha salido ese número, ¿vale? Bueno, pues simplemente quedaros con esta primera clasificación: numéricos, Monte Carlo y Las Vegas, ¿vale? En los tres casos, con un poco de cuidado, puedo mejorar los resultados si estoy dispuesto a invertir más tiempo, ¿vale? Pero hay que hacerlo un poco con inteligencia, ¿vale? O sea, no vale cualquier tipo de algoritmo aleatorio con cualquier tipo de repetición, puede no mejorar nada, ¿vale? Entonces iremos viendo un poco caso a caso y vosotros mismos os daréis cuenta de qué tipo de repeticiones van a ser mejores que otras para los errores. ¿Qué tipo? Me refiero a repetir siempre o solo cuando el resultado no me guste, o ese tipo de preguntas, ¿vale? ¿Alguna cuestión? Todavía esto es un poco casi filosófico, ¿no? Bla, 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 pero ahora enseguida ya entramos en algoritmos de verdad. No creo que hoy me dé tiempo a mucho, -5, pero por lo menos os enseño lo primero que vamos a ver. Lo primero que vamos a ver son los algoritmos numéricos, ¿vale? Algoritmos que
producen pues un resultado numérico y que yo quiero estar segura de que la probabilidad de error es pequeña o por lo menos es controlable. ¿Vale? Este caso, en los algoritmos numéricos, de los 3 casos en los que hay más, pues un poco lo que sería cálculo numérico, ¿no? Obviamente toda la vida son matemáticas o algo así, pero en el caso de los algoritmos numéricos, pues hay más cálculo numérico, entonces vamos a ver algunos ejemplos, pero aquí hay menos algoritmia. Aquí tiene más que ver con un poco diferentes aproximaciones, pues basadas en cambiar lo que tú quieres calcular, hacer algún tipo de cálculo matemático, pues haciendo un poco investigaciones sesudas sobre ese cálculo le consigues dar la vuelta y sacarlo de una manera más sencilla. Entonces, parte algorítmica hay menos, ¿vale? Pero aún así os contaré algún ejemplo. Es en los de Monte Carlo y en los de Las Vegas donde da más juego la algorítmica en sí. Bueno, entonces empezamos. Bueno, este os lo dejo un poco como casi como final. Este es un teorema del siglo XVIII y es el de la aguja de Buffon. Os explico un poco qué decía Buffon y ya para el próximo día hacemos algún tipo de algoritmo con ello. Pues yo tengo esto que está aquí dibujado, todo rayas, tal. Estos son un suelo de láminas de madera, ¿vale? Y esta es la aguja, ¿vale? O sea, la aguja es esta. Todo lo demás que hay en el dibujo es simplemente un suelo, ¿vale? Un suelo de láminas de madera. Entonces, lo que yo quiero hacer, la aguja tiene una longitud lambda, ¿vale? Y lo que quiero hacer, pues, es tirarla, ¿vale? Y me quiero fijar en cuántas veces toca, o sea, cuántas veces cae aquí entre dos láminas de madera y cuántas veces cae en medio, ¿vale? Entonces, bueno, pues más o menos fácil es calcular la probabilidad de que toque dos de las láminas de madera. Bueno, se me ha olvidado qué anchura hay entre dos láminas de madera, o sea, este trocito de aquí a aquí se llama omega. Entonces, bueno, pues hay un cálculo más o menos geométrico sencillito que no hace falta ni que penséis y te sale que la probabilidad de justo que te pase esto, ¿vale? Que te caiga justo entre dos, pues es 2 lambda partido por omega pi, ¿vale? Entonces, lo que viene a continuación y lo que podéis pensar para la siguiente clase es cómo utilizar esto para calcular el número pi, ¿vale? O sea, hacer un algoritmo que utilice un poco esta idea para calcular el número pi, ¿vale? Un algoritmo obviamente probabilista. O sea que yo sé que si tiro una aguja aquí, la probabilidad de que toque más de 2 tiras es 2 lambda partido por omega pi, ¿vale? Lambda es lo que mide la aguja y omega es lo que miden las tablas. Por supuesto, podéis elegir el valor que queráis para lambda y para omega o el que os interese, ¿vale? Pero intentar pensar cómo haríais para utilizar esto para acabar sabiendo cuánto vale pi, ¿vale? Y lo retomamos el próximo día. Corto la grabación por si alguien quiere decir algo y prefiere